hermana de tu mujer mientras está viva, pues la harías su rival. No descubrirás la desnudez de ninguna mujer durante sus días de impureza menstrual. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, para no deshonrarte con ella. No ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloc, para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto aberrante. Es aberrante. Oye, es un acto, ahí dice aberrante, aquí le llama abominación, que es inconcebible. Está ahí escrito. La Biblia lo pone claro. Todo eso se practicaba en Canaán y hoy en día se practica todo acto perverso, todo acto sexual perverso, toda perversión sexual. Hoy en día se practica también. Se acuestan el hermano con la hermana, el primo con la prima. Se practica la bestialidad, el bestialismo. El papá se llega a la hija. Abominación. El hijo se llega a la mamá. Todo eso se está practicando hoy en día. Y esas son prácticas de Canaán y de Egipto, de esos tiempos antiguos. Ese espíritu del diablo de perversión sexual sigue vigente en toda persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y que no vive conforme a los mandamientos de Dios. Porque hay que entender una cosa. Dios le dijo a Israel: te guiará por mis estatutos, por mis leyes, por mis mandamientos. Y no hará como ese pueblo, no hará como los egipcios ni como los cananeos. Eso también nos lo dice el Señor a nosotros. No hagamos como los egipcios ni como los cananeos. No hagamos como la gente que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Tenemos que vivir por la palabra de Dios. Porque Él dice: porque yo soy Jehová tu Dios. En otras palabras, yo soy el Dios santo, el santísimo. Y como yo soy santo, vosotros también tienen que ser santos. Entonces, todo eso se practicaba en Egipto y Canaán. Por eso le digo, vamos a leer por qué Dios envió tajantemente y determinantemente a Josué, a los israelitas, a arrasar y acabar y a destruir a todos los cananeos, a todos esos pueblos paganos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y vuelvo y repito que esos pueblos fueron avisados por Dios. Tenían a Melquisedec, tenían a los patriarcas que visitaron esas naciones, que dieron testimonio. El juicio de Sodoma y Gomorra fue un testimonio claro de que ellos vieron de cómo Dios aborrece el pecado. También vemos que ellos sabían acerca de cómo Dios había libertado a Israel de los 400 años de esclavitud de los egipcios, cuando Egipto era una potencia que nadie podía hacerle frente. Ellos sabían cómo Dios había guardado, cuidado, protegido a Israel en el desierto. Entonces, ellos tenían testimonio claro, ni aún así se arrepintieron. Y fíjate que cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice que la maldad de esos pueblos todavía no había llegado al colmo. Quiere decir que Dios venía tratando hace tiempo con esas naciones para que se arrepintieran de sus pecados. Porque estaba la homosexualidad, el lesbianismo. El papá se acostaba con la hija se acostaba con el hermano. Los primos se casaban. Era un desastre totalmente. Entregaban, hacían sacrificios humanos. Sus hijos los sacrificaban a Moloc, a esas deidades paganas. Se hacían tatuajes, todas esas cosas, en forma de adoración a esos ídolos, a esas deidades. Entonces Dios le dice a ellos que no hagan como los egipcios y los cananeos. También Dios nos dice a nosotros que no hagamos como los que están allá afuera, como los que andan sin Dios, sin fe y sin esperanza, como las leyes de este mundo. Por eso dice que el que ama este sistema, el que ama este mundo y se ríe por este mundo, el amor de Dios no está en él. Porque este mundo trae todo eso, toda esa ramificación de leyes satánicas, cananea, egipcia, trae. Este sistema lo trae. La homosexualidad ya está legalizada en muchos países. El matrimonio gay. Se practica la bestialidad. Se casan familia con familia.
en ciertos países. Y esos son rituales y leyes cananeas y egipcias. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir conforme a la palabra y vivir por la santidad de la palabra de Dios. Amén. Sigamos para que usted vea. Sigamos. Versículo 23. No llegarás a ningún animal para deshonrarte con él. Oye, ¿no llegará a qué? A ningún animal. ¿Qué está hablando? Bestialidad. Eso es bestialidad. Es una tener relaciones sexuales con animales. Hoy en día se practica la bestialidad. Mujeres se acuestan con perros, con caballos, con tanta cosa diabólica. Animales. Entonces, eso es lo que Dios le advirtió a Israel que no hiciera. Y esta es razón por la cual Dios envió ese juicio tan tajante contra esos pueblos. Y antes de enviar esos juicios, Dios trató muchos años para que esos pueblos se arrepintieran y no se quisieron arrepentir. Sigamos leyendo para que usted vea. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse a él. Eso es. Ahí está claro. Wow. Y hoy en día se practica la bestialidad. Hoy en día, en estos países de Europa, se practica. Se practica y en Latinoamérica también se practica. Y aquí Dios advierte acerca de eso. Sigamos. Ese es un acto perverso. Perverso es abominación. No se contaminen con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. ¿Cómo fue? Las naciones. Las naciones que yo estoy expulsando de la Que yo estoy expulsando. Oiga la razón. Dios está expulsando esas naciones por su pecado, por su maldad. Porque no se quisieron arrepentir. Cuando Dios llama a Abraham y cuando Israel llega a Egipto y dura 400 años de esclavitud, vemos que antes de Abraham, antes de Israel ser esclavo, ya Dios estaba tratando con esos pueblos. Y ni aún así se arrepintieron. Fíjense que en el tiempo de Noé Dios da 120 años para que esos pueblos, para que esa civilización se arrepintiera de sus pecados. No se arrepintió. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le envió un diluvio. Noé se salvó, 8 personas se salvaron. Pero entendamos una cosa que la gente no quiere entender es que llega un momento en el capítulo 6 de Génesis, versículos 4 y 5, donde dice claramente que el corazón del hombre solamente le de continuo solamente el ¿qué? El mal. El mal. A lo malo. Solamente el mal. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Y es que cuando el hombre llega a un grado de maldad, donde se deleita en la maldad, donde le gusta la maldad, donde llega un momento donde su estado es irreversible, donde no quiere escuchar a Dios, quiere solamente hacer lo malo. Dios le dio 120 años, no se arrepintió, le envió un diluvio. Ahora, vemos ejemplo que cuando la persona llega a ese estado de maldad, ese grado de malignidad, de maldad, de iniquidad, aquí hay algo que tenemos que entender. Es un peligro para sí mismo. Es un peligro para la generación futura. Es un peligro para los vecinos, para las personas a su alrededor. Es un peligro para el medio ambiente, para todo. Esa persona es maligna, es mala. No quiere cederse a la bondad, ni a la misericordia, ni a la piedad, ni al perdón de Dios. No quiere restauración, no quiere nada, solamente quiere hacer lo malo. Entonces no hay otra opción que borrarlo de la faz de la tierra. Te dirá, wow, qué fuerte eso. Espérate. Vamos a aclarar. Porque esto queda grabado. Vamos a aclarar. Tenemos a Hitler. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, que murió más de 50 millones de personas. Mataron a 6 millones de judíos. Era algo tan terrible que los americanos se vieron forzados a detonar 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Los rusos pudieron invadir, se metieron en Alemania. Porque los alemanes fueron a Rusia y el frío los mató y los rusos entraron. Y entonces, ¿qué pasa? Los aliados se unieron para poder frenar
a este ser demoníaco, porque estaba poseído por el diablo. Entonces, este personaje solamente pensaba en su ideología. Si usted no era rubio con los ojos azules, había que matarle. Entonces, estaba endiablado, estaba endemoniado ese personaje. Hasta el grado que los aliados de América, Rusia y otros países se unieron para derrocar ese personaje. Entonces, vemos que nosotros como seres humanos, si vemos un mal tan grande que amenaza toda la existencia, le hacemos frente. Imagínate tu Dios. Entonces, eso es lo que pasa y mucha gente dice, pero como un Dios de amor, de misericordia, de piedad, de perdón, que es benevolente, va a tomar una decisión tan radical, tan tajante, de desaparecer, de borrar de la faz de la tierra a toda esa civilización? Porque ya los cielos estaban contaminados, todo estaba contaminado. Entonces tenemos que entender el por qué, la razón. Porque eso no fue así al azar. Sigamos leyendo. Y con ello la tierra se contaminó, pero ya casi... Páreme, ¿y con ello qué? La tierra se contaminó. Usted ve, contaminaban a sus hijos. Todo estaba contaminado. Aún la tierra, dice que la tierra vomitaba a sus moradores del pecado que había. La misma tierra sufría de la maldad que había. Por eso es que la Biblia dice que la creación gime con dolores de parto. La maldad que hay, el pecado. Y el hombre no se quiere arrepentir. Tú le hablas de Dios a la gente y la gente dice, no, yo no creo en Dios. La gente provoca la ira de Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando vienen esos terremotos fuertes, cuando vienen esos tsunamis, cuando vienen esos juicios potentes de Dios, Dios le está diciendo, oigan, arrepiéntanse. Mira, en el 2011, cómo ese maremoto en Japón arrasó. ¿Usted sabía que la población japonesa fue reducida? Arrasó. En el 2012 Haití fue sacudido. Haití. Entonces, y la gente no se quiere arrepentir, siguen adorando al diablo, siguen en su fornicación, siguen casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, se acuestan, relaciones sexuales, perversión, orgía, todas esas cosas del diablo. Sabía que ciertas naciones, El por qué Dios envía juicio. Y la gente sigue adorando a los demonios, adorando al diablo. Van de brujas, hechiceros, santeros, ocultistas, espiritistas, satanistas. ¿Para qué? Oiga, ¿para qué? Para que le hable de su futuro. Cuando la Biblia habla claramente acerca del futuro. Y Dios prohíbe esas prácticas. Entonces, usted ve por qué vienen los juicios sobre la faz de la tierra. No porque Dios es malo. No porque dice, no, yo soy Jehová Dios, el creador de todo. Tú no estás de acuerdo conmigo, ¡pum!, te pego juicio. No. Fíjate el amor de Dios tan grande que envió a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y cómo los pecadores trataron a su Hijo. Lo azotaron, lo escupieron, lo humillaron. Y por ende lo crucificaron. ¿Usted sabía que a lo que crucificaran era gente maldita? La gente que eran crucificados eran los malditos, los enemigos de Dios. Y allí Jesucristo está tomando nuestro lugar porque nosotros no podíamos. Mira el amor de Dios. Y mira, ya han sido 2018 años. Y la gente no se quiere arrepentir. No quiere cederse a Dios. Y el Apocalipsis está claro de lo que viene de la gran tribulación. De que viene juicios potentes sobre la tierra por el pecado del hombre. Y no es porque Dios quiere mandar juicio, es porque el hombre no le da otra opción a Dios, sino de aplicar el juicio. Cuando tú rechazas el amor, la misericordia, la piedad, el perdón, la benevolencia, la gracia de Dios, la sangre, el sacrificio de su Hijo, ya no, ¿qué se puede hacer por ti? ¿Ya? ¿Qué se puede? Si tú rechazas la gracia, ¿qué viene? El fuego del juicio. Si tú rechazas a Jesús, si rechazas el amor, tú tienes que estar endiablado. Cuando una persona rechaza el amor,
rechaza la misericordia, rechaza la piedad, rechaza el perdón, rechaza la benevolencia, rechaza la gracia de Dios, ¿qué más se puede hacer? El juicio que viene para ti, el juicio que viene para ti, el juicio que viene, no hay otro. Y no es que Dios dice, no, yo soy Dios, te voy a castigar. No, eso no trabaja así. Por eso es que mucha gente dice, no, ese Dios es malo, ese Dios es cruel. Ese Dios en el Antiguo Testamento vivía airado. Siempre estaba airado, mandando juicio. ¡Fue a rayo, muera! No, espérate un momento. Hay razones por las cuales Dios castigaba y castiga. Dios no castiga a nadie al azar. Y Dios, conforme a sus obras, le da su merecido a cada persona. ¿Me entiendes? Porque hay gente que se pueden escapar de la ley del hombre. Hay seres humanos en este planeta Tierra que están por encima de la ley humana. Hermanos, que la ley no lo puede tocar de tanto dinero y poder que tienen. Hacen y deshacen. Se podrán escapar de la ley del hombre, pero de la ley de Dios, ¿quién se escapa? Nadie. Ni los ángeles pudieron. Dime, ¿quién se escapa? Entonces, tenemos que entender eso, que eso no es así, que Dios dice, bueno, yo soy Jehová Dios, el rey del mundo, el soberano. Tú no escuchas, te mando fuego. No, eso no trabaja así. Porque hay mucha gente confundida que creen que Dios es un Dios airado. Hay gente que dice que Jehová es malo, que Jehová es cruel. Es el diablo que está hablando. Claro. A mí me lo han dicho. ¿Entiendes? Si ese Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta miseria en el mundo? Pero Dios lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué no le obedecen? Si el mundo entero obedeciera a Dios su palabra, este mundo cambiaría. Pero es que la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. No quieren compartir con el que está al lado. No quieren darle la oportunidad al otro a crecer, a desarrollarse. ¿Por qué? Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo mata? ¿Por qué le quita lo suyo? ¿Por qué le robas? ¿Por qué lo invade? ¿Por qué le invade su nación? Le quita su petróleo, le quita su oro, le quita su plata. Le quita su territorio, le quita su tierra, le quita su diamante. Y después dicen, si Dios existe, ¿por qué? No, Dios ya no ha dado a nosotros su palabra para que le obedezcamos. Y si no lo obedecemos, Dios da un tiempo y cuando ese tiempo se acaba, entonces viene juicio. Sigamos leyendo para que usted vea. Pero yo castigué su maldad. ¿Quién? Dios. Pero yo castigué su maldad. Quiere decir que Dios va a castigar la maldad del hombre. Hoy en día si tú dices que el matrimonio gay es pecado, tú puedes caer preso hoy en día. Tú puedes caer preso. Oye, tú puedes caer preso en ciertos países. Si tú dices que el matrimonio gay es pecado, De una vez. tú puedes caer preso en ciertos países. Oye, y hay países ya que ser cristiano es políticamente incorrecto. Ya están poniéndose en ¿Me entiendes? Y muchas leyes vienen hoy en día contra los cristianos. Porque estamos viendo las últimas. Estamos viendo las últimas ya. Este mundo se va a volcar para adorar al diablo, al anticristo, porque en el futuro el mundo adorará al diablo. Apocalipsis 13 lo dice, que adoraron a la bestia, al dragón. Adorarán al diablo, el mundo adorará al diablo. Oye, lo que el diablo le ofreció a Jesús, los reinos, la gloria de este mundo, los reinos y la gloria de estos reinos de este mundo, la gente lo va a adorar a Satanás. ¿Por qué tú piensas que Dios va a desatar todos estos juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, terremotos, la ira de Dios sobre la faz de la tierra, la marca de la bestia? ¿Por qué tú piensas que viene todo eso? Por la maldad y el pecado del hombre. ¿Y Dios castigó qué? Pero yo castigué su maldad. Pero Dios castigó su maldad. Óigame bien, voy y repito, de la ley del hombre, el hombre se puede escapar. Pero de la ley de Dios, nadie se puede escapar. Nadie. Está establecido que el hombre muere una vez y después de todo el juicio. 9:27 de Hebreos. Sigamos.
Y la tierra expulsó a sus habitantes. ¿Cómo fue? Y la tierra expulsó a sus habitantes. Llega un momento donde la misma tierra ya no soporta el pecado. Donde la misma tierra ya no soporta ya. Que quiere que Dios intervenga. Ya no aguanta el derramamiento de sangre. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. El hombre vive en guerra, en conflicto. Entonces, la tierra llega un momento donde ya no aguanta. Demasiada sangre se ha derramado. Demasiados actos pecaminosos y abominables. La tierra gime. ¿Hasta cuándo, Dios? Cuánta violencia. Demasiada violencia hay en el mundo. Relaciones sexuales está conmigo. Los hijos se levantan contra los padres y lo matan. Los padres se levantan con los hijos y lo matan. Y Jesús lo dijo eso. Son profecías y se está cumpliendo hoy en día. Un loco coge una ametralladora, una máquina, entra a una escuela, ametralla a todo el mundo y después se mata a él. O un loco lleno de racismo, del diablo, esa filosofía de odio, entra en una iglesia de afroamericano y coge y mata a todo el mundo porque allí todo el mundo es de color. Imagínate tú. Y después dice, no, que Dios es malo. No. El malo es el hombre que no quiere obedecer a Dios. Porque si nosotros obedecemos lo que dice aquí en las Escrituras, todo va a ir bien. Todo irá bien, salud, bendición, prosperidad. Prosperidad espiritual, prosperidad espiritual, libertad espiritual, prosperidad mental, libertad mental, prosperidad social, libertad social, prosperidad física, salud física, aleluya. Todo eso viene, la bendición viene, todo, en todas las áreas bendecido, si obedecemos la palabra de Dios. Pero cuando no obedecemos y comenzamos a hacer lo malo y a seguir al diablo, entonces vienen los juicios. Y eso fue lo que pasó con los cananeos. Y Dios castigó su maldad y la tierra misma lo vomitaba. Y después dice, no, ¿por qué Dios envió esos juicios tan fuertes? Por estudiar la Biblia, ¿por qué? Vaya a la historia para que usted vea. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Pero ustedes cumplan con mis estatutos y mis ordenanzas y no cometan ni ustedes ni los extranjeros que habitan entre ustedes ninguno de estos actos aberrantes. ¿Cómo fue? Y eso también queda para nosotros. Oye, aberrante. Aberrante. Dios le llama, oye, aberrante, abominación. Oye, son pecados terribles. Y Dios le dijo a Israel que no hiciera. Y nos dice a nosotros la iglesia lo mismo también. Que no hagamos lo que hacen los egipcios allá afuera. Lo que hacen los cananeos allá afuera. Y que hacen ellos con actos aberrantes, abominables. Hombre con hombre, mujeres con mujeres, el padre con la hija, el hijo con el padre, los hermanos con los hermanos. O sea, tienen actos sexuales, hasta tienen familia, se casan entre ellos. Orgía. Orgía, hasta con los animales, bestialidad, todo eso. Todos esos pecados provocan la ira de Dios. Todo eso viene. Entonces, no es por casualidad, pero dice Dios que Dios castigó su maldad. Y le advirtió a Israel. Y nos advierte a nosotros. Y a esta generación, hoy en día también Dios le advierte. Y Dios le está dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Porque vino una gran tribulación como jamás ni nunca ha venido sobre la faz de la tierra. Desde que los hombres pisaron la tierra. Dijo Jesús, oye bien, viene una gran tribulación tan fuerte que las islas serán removidas. Países serán totalmente inundados. Esto va a ser algo terrible. La geografía del mundo va a cambiar. Esto va a ser aterrador aquí abajo, espeluznante. Cuando Dios dice, voy a derramar ira, hermano, Dios no es como nosotros. Nosotros damos un arranque, pero nos frenamos. Cuando Dios dice ira, ira. No, cuando el padre dice, Que no Ira. ¿Tú oyes? Claro, cuando hubo el tiroteo de los homosexuales allá en Estados Unidos, Sí. había un loco predicando ahí primero. Sí. Le dijeron loco a él. A él le Y dijeron. era Dios dándole la última oportunidad. Porque Dios es tan bueno que la palabra bueno queda corto. Porque aún en esa situación Dios envía una gente para que le hable. Y Todavía dando oportunidad. como yo veo a veces en mis investigaciones, veo como predicadores lo agarran, lo acaban a golpe. Lo golpean, lo patean, lo escupen, lo maldicen, le dicen todas las cosas feas que tú te puedes imaginar. Pero llegará un día, como yo le digo a mis colegas y a la gente allá afuera, llegará un día donde ustedes van a dejar de estar riéndose, de estar dejando de burlándose de Dios, que supuestamente creen que se burlan de Dios, nadie se burla. Ellos creen que se burla de Dios.
Llegará un día donde ustedes van a estar dejando esa risa maquiavélica y diabólica. Se va a acabar algún día. Porque cuando papá Dios diga voy para allá en ira, voy para allá. Y Jesús dijo que viene una gran tribulación como jamás ni nunca por causa del pecado del hombre. El hombre no se quiere arrepentir. Entonces el hombre ya no quiere recibir ni amor, ni misericordia, ni piedad, ni perdón, nada de eso. No quiere recibir nada de eso. El hombre lo que quiere es maldad. Entonces Dios le va a dar, Dios va a castigar ¿qué? Su maldad. Como yo digo, el que hace pecado tiene que pagarlo. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y si, oiga, ¿cuál es la paga del pecado? Por eso es que la gente tiene que recibir a Jesucristo. Porque en Cristo es que nosotros se puede pagar el pecado. La deuda del pecado ahí es que se paga en Cristo Jesús. Si la persona no está en Cristo, esa persona, olvídate que la pena capital está sobre él. Ya está condenado, dice la Biblia. La ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios está sobre él. Es así. La gente no le gusta que uno predique así o que enseñe así, que uno hable de esta manera. Porque no, está metiendo terror, está asustando a la gente. Señores, hay demasiado pecado en la tierra y la gente no se quiere arrepentir. Rechazan a Cristo, rechazan la palabra, rechazan... Oye, pero ven acá. Sigamos. Porque todas estas perversiones las cometieron... ¿Qué? Porque todas estas perversiones las cometieron los que habitaron esa tierra antes de que ustedes y la tierra se contaminó. Óyame, perversión, aberración, abominación y contamina. ¿Usted ve? La tierra lo vomitaba. Oye, esto era terrible. Eso era terrible. Sigamos. No vaya a ser que la tierra los expulse por haberla contaminado, como expulsó a la gente que la habitó antes que ustedes. Lo mismo le está diciendo a Israel. Lo mismo te va a pasar si tú haces lo que ellos hicieron. ¿Me entiendes? Sigamos. Todos los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados de su pueblo. ¿Cómo fue? Todos los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados en su pueblo. En alguna de su estas... pueblo. En otra palabra, la pena capital, la muerte. Por lo tanto, cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron allí antes de ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios. ¿Está claro esto? Amén. Firma Jehová. Amén. Dios Jehová. ¿Está claro esto? Oiga cómo dice el versículo 1 del 19. Habló Jehová a Moisés diciendo: Espera. habla a toda la congregación, Varón, por favor. de los hijos de Israel, y diles: santo seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios Jehová. ¿Está claro esto? Amén. Entonces, todo eso hacían esas naciones. Entonces, ¿qué dice el libro? En el capítulo 20, versículo de Deuteronomio, ahí mismo, capítulo 20, versículo 18. ¿Qué dice? Del 8, del 18. Fue lo que leímos anteriormente. Para que nos enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Está claro esto? Pero estábamos leyendo Deuteronomio 18, del 9 hasta el 13, dice usted. Sí, ahora sí, vamos ya. 18, 19, del 9 hasta el 13, ahí, sí. Lea. Sí, por favor. 18. 18, 19. No, porque eso fue una introducción para que usted, para que ustedes sepan el por qué Dios mandó a destruir a esos pueblos. Sigamos. Ya. Dice así: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Páreme ahí. No aprenderás. Ahora ya está leyendo Deuteronomio 18:9. 18:9. Porque lo otro fue una introducción para que nosotros sepamos por qué Dios mandó a destruir esas naciones, esos pueblos. Pero ahora viene el punto. No aprenderás ¿qué? Las abominaciones. No harás como ellos hicieron. No lo hagas. Y leímos todo lo que hacían. Se acostaba el hermano con la hermana, el tío
el padre con la hija, la madre con el hijo, se casaban entre ellos, hombre con hombre, mujeres con mujeres, tenían relaciones sexuales con animales. Los pecados de hoy en día, los pecados de hoy en día, son los pecados que hoy en día se están practicando. Por eso es que la ira vendrá y no escaparán. La ira vendrá y no escaparán. No escaparán. Dios va a bautizar esta tierra, esta humanidad en juicio por su pecado y su maldad. Sigamos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Párame ahí. Él lo hacían a Moló. Hacían sacrificios humanos. Y hoy en día, hermanos, hoy en día esos satanistas, esa élite grande, gente de poder, que tienen pacto con el diablo, hacen sacrificios humanos. Hacen sacrificios humanos. Hoy en día se practican sacrificios humanos. Los incas y esos pueblos antiguos también practicaban sacrificios humanos. Y hoy en día se practica. Todos esos pecados antiguos hoy en día se están practicando. Entonces, la ira viene con mucha fuerza. Todo eso se practica hoy en día. Sacrificios humanos. Sigamos. Dice, ni quien practique adivinación. Páreme ahí. Los adivinos. Ni agorero. Ni agorero, siga. Ni sortilegio. Ni hechicero. Ni Párame. encantador. Hechicero. La hechicería, la brujería, la santería, el ocultismo, el espiritismo, el satanismo, magia blanca, magia negra, magia roja. Todas esas cosas, 7 potencias, 7 rayos, todas esas cosas. Todo eso que tiene que ver con brujería y el mundo oculto, Dios rechaza y le dice a su pueblo que no deben hacer esas cosas. No deben ir a consulta, no deben ir a visitar nada de eso. ¿Y qué es agorero? Una persona que practica lo oculto. Mira, entonces, el punto está aquí es que Dios rechaza y le advierte a su pueblo que no debe consultar ninguna de estas prácticas. Toda esta gente practica lo oculto, lo diabólico, lo satánico, lo demoníaco. Son ramas de todo. Sí, porque son ramas del mundo de las tinieblas. ¿Me entiendes? Son servidores, adoradores del diablo. Entonces, todo eso se practicaba en Egipto y Canaán y hoy en día también se practica. Sigamos. Ni encantador, ni adivino. Ni encantador, ni adivino. Ni mago. Ni mago. Oh. Mago. Ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Qué es? Abominación. Entonces, eso de mago, ¿Cómo se llama? oiga bien, es verdad que hay trucos, pero llega un momento ya no son trucos. Ok. Ya. Se usa truco para comenzar a llamar la atención. Pero llega un momento. Fíjate que todos esos magos mucho usan por la el poder televisión. oculto. Juicio holandés. Y fíjate que usan símbolos satánicos. Fíjate. Fíjate que tú verás que siempre están con simbología demoníaca. Y siempre hacen, vamos a decirlo así, trucos o magia o trucos que quieren como imitar a Jesús. Ajá. Caminar sobre el agua. Ok. Los panes y los peces. Y tú ves estos magos, supuestamente magos, que lo que son brujos modernos y adoradores del diablo de una manera moderna, porque hoy en día eso se acepta, haciendo esta clase de hechizo y de encanto.
Porque en realidad esto es para encantar a la gente, para llamarla. Porque la gente cree en eso. Cuando le dice, wow, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue? Y la gente le gusta. Y eso le da fama porque detrás de esa gente, de esa persona, hay un espíritu que opera a través de ellos. Sí hay trucos. Sí es verdad. Hay trucos. Pero hay algunos que no operan con trucos. ¿Me da a entender? Porque hay algunos que tienen pacto directo con el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ser claro en esto. Sí hay trucos, pero hay algunos que no operan con trucos. Que detrás de ellos hay espíritu demoníaco asistiéndole para que le ayude. Hoy yo estuve investigando y yo vi un documental de eso de magos, de magia y todas esas cosas. Y había uno que abiertamente decía a sí mismo, mira, estos son mis espíritus que yo invoco para que me den los poderes para yo operar. Así mismo lo decía, sin pelo en la lengua, lo decía a sí mismo. Así mismo lo decía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que hay sí trucos. Exactamente. En el comienzo. Pero después cuando se va a profundidad, ya hay un mundo oculto de espíritu demoníaco detrás operando a través de esa persona. Fíjate hoy en día la música cómo está pervertida y corrompida. Hoy en día la mayoría de música, fíjate en los símbolos que se usan. Las señales que hacen. Todas esas señales no tienen que ver con Dios. Tienen que ver con el macho cabrío. ¿Entiendes? Tienen que ver con el ocultismo, con la adoración del diablo. Entonces, date cuenta de que ese espíritu opera. Y Dios prohíbe que los cristianos hagan esta práctica o se deleiten en esta práctica. Una cosa es investigar para saber lo que está pasando y otra cosa es que a ti te guste, como a alguna persona que le gusta. Ah, no, yo voy a ver a tal mago que me... No. O voy a ir a consultar a tal persona que tiene la bola de cristal. Que le lea la taza de café. O que le lea la taza. O voy a ir de un brujo. Oiga esto. O voy a darme un baño de un brujo. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas lo hacen. Y Dios prohíbe eso y le llama abominación. Y esos andan más pobres que uno. Dime. Entonces, y Dios le llama abominación. Siga. Por más que reciban un fin de... Hasta el 14, ¿verdad? hasta el 14. Dice, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen más, y a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ti no te permite Jehová tu Dios. Amén. ¿A quién? A su pueblo. Pueblo. Diga cristiano y consultando brujos, ¿qué es? El pastor que van brujo. Aló. Va a tener que- Diga cristiano y consultando brujos, ¿qué es? En vez de consultar la Biblia, claro. Capítulo 20, versículo 18, Deuteronomio. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Todo eso se practicaba en Egipto y Canaán. Y Dios rechaza rotundamente todo eso. Y le dice a su pueblo que no deben hacer esas prácticas. No deben, ni debemos. Porque porque Dios, Yahvé, el Eterno, es Dios Santo, el Santísimo. Entonces, Canaán había sido prometida a Abraham y a sus hijos. Ya que la tierra es del Señor, le da posesión a quien Él quiere. Cuando Jacob agonizaba en Egipto, les pidió a sus hijos que lo enterraran en la tierra de Canaán, como evidencia de la esperanza de que un día se cumpliría la promesa. Génesis 49, 29 hasta el 33. Vamos allá.
Hermano Luis, ¿lo puede leer, por favor? Génesis 49, versículo 29 hasta el 33. ¿Del versículo qué? 23. Hasta el... 49, versículo 29 hasta el 33. 49. 39, 29. Estamos 49. Estamos investigando el por qué Dios mandó y dándole la razón, el por qué Dios envió a Israel a borrar de la faz de la tierra a todos estos pueblos. Y le advirtió Dios al mismo pueblo de Israel que no haga lo mismo que esos pueblos hicieron para que no le venga el mismo juicio. Oiga. Ok, sigamos leyendo. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredar de su sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces, y Jacob, Israel, quería que lo enterraran allí en esa tierra, para dar a entender de que la promesa se iba a cumplir, de que Dios le dio esa tierra a ellos y que Dios expulsaba a esos pueblos y la tierra misma lo expulsaba y lo vomitaba a ellos por su pecado, a esos pueblos paganos. Entonces, cualquier derecho que tuvieron los cananeos sobre la tierra por haberla poseído por largo tiempo, lo perdieron a causa de su ¿qué? Perversidad. Hermanos, cuántas bendiciones se han perdido por estar siguiendo perversidad, pecados. Gente que Dios lo ungió poderosamente. Gente que Dios lo usaba poderosamente. Y de repente por un momento de placer sexual perdieron muchas bendiciones. Los cananeos, los gergeseos, los amonitas, los hititas, los fereceos y todos esos pueblos perdieron esa tierra por sus perversidades. Debemos recordar que esta gente también habían descendido de una línea divina a través de los hijos de Noé. ¿Qué quiere decir eso? Que conocían la historia del diluvio. Por eso, mucha gente no ha entendido por qué esas civilizaciones antiguas tienen tallado en piedra ciertos dibujos de un diluvio universal. ¿Por qué? Porque se les contaba la historia, se les transmitía la historia, ¿verdad? Y ellos sabían acerca de Noé. Porque los cananeos descienden de Cam. ¿Entiendes? Ellos sabían de Noé. Ellos sabían de la historia. Ellos sabían por qué Dios envió un diluvio aterrador contra esa civilización que era pecadora y malvada. Que aún así, otra cosa que hay que entender, que en el tiempo de Noé, que los hijos de Dios se llegaron a la silla de los hombres, también se pervirtieron. Para lo que dicen salvo siempre salvo. Que cuando vino el diluvio, solo Noé, 8 personas se salvaron. ¿Y dónde quedan los otros hijos de Dios? Se los llevó el diluvio también. Se perdieron. Lo mismo está sucediendo hoy. Que muchos hombres y mujeres de Dios se están pervirtiendo. Se están corrompiendo. ¿En qué? En falsa doctrina.
han metido el sistema del mundo en la iglesia, en las iglesias. Ya no se habla de ayuno, de oración, de vigilia, de búsqueda de Dios. Hoy en lo que se habla de métodos. Hoy en día la iglesia está moderna, adaptándose al modernismo del mundo. Y eso debilita la vida espiritual de los creyentes. Y así se va aceptando la perversión, el pecado en la iglesia. Y el momento donde la gente lo encuentra normal. ¿Me entiendes? Y cuando se le habla de juicio de Dios, ay no, tú estás predicando un Dios de condenación, un Dios castigador, un Dios vengativo. Entonces, ¿por qué? Porque están aliados al sistema del mundo. Y ellos sabían, los cananeos, los egipcios, toda esa gente sabían acerca de lo de Noé. Porque habían escuchado, habían recibido la historia, la información. Pero siguieron sus perversidades, sus pecados, sus maldades. A tal grado que Dios dijo, no, a esta gente ya hay que borrar de la faz de la tierra. ¿Y qué tú piensas que le va a pasar a aquellos que hacen maldad? La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Solo el arrepentimiento genuino salva al ser humano de la condenación del infierno. Solo el arrepentimiento genuino, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador y viviendo conforme a su voluntad, conforme a su palabra escrita en la práctica, solo así el ser humano se escapa de la condenación del infierno. Entonces, vamos ahora, constituyeron un ejemplo de una civilización que ha seguido el curso descrito en Romanos. Vamos a Romanos 1 para que usted vea. El pecado de esta gente era terrible también. Romanos 1, comenzando el 18, si no me equivoco. ¿Qué dice? Romanos 1:18. Sí, ¿qué dice? Amén. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Páreme ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, vayan captando. Sigamos leyendo. ¿En la Biblia? ¿Sí? ¿Hay aquí en la Biblia? Versículo 19. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Páreme ahí. De modo que no tienen excusa. Quiere decir que Dios manifiesta y va a manifestar su ira contra todo individuo que detiene con injusticia la verdad. Y ahora, estos individuos o los seres humanos conocen de Dios porque tenemos la creación. No porque los científicos dicen no, que no se puede probar de que Dios existe. Bueno, según ellos no. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos gente que dice que niega la existencia de Dios. Seres humanos. Dice, no, Dios no existe. Yo soy ateo, dicen algunos. Pero la creación, que es revelación general, dice claramente que no tienen excusa, porque Dios muestra su poder a través de la creación. Así que esto queda claro de que Dios le da a entender al hombre por medio de su creación de que Él existe y que ellos no tienen excusa de decir que Dios no existe. Entonces, cuando venga el juicio y la ira, eso fue lo que ellos
como yo lo sembré, lo van a conseguir lo que se merecen. Sigamos. Porque habiendo conocido a Dios. ¿Cómo fue? ¿Habiendo qué? Conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. Porque será esto. No, pero ¿y qué va a pasar con esa gente que no se le predicó? Espérate un momento. Ahí está la creación. Y las dispensaciones que Dios permitió que existieran las dispensaciones, un periodo de tiempo donde Dios trataba con la persona y conforme a la dispensación, Dios impartía cierto conocimiento, y si la persona obtenía ese conocimiento y creía que Dios existía, o esa persona recibía a Dios en su vida y reconocía que Dios es el creador, esa persona era salva en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, que los indios, esa persona tenían la revelación de la creación, y hoy en día la tenemos nosotros también. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos también la ley de la conciencia, que nos dicta a nosotros lo que es bueno y lo que es malo, que habla de la ley moral de Dios mismo, oye. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos ahora la revelación de la palabra escrita, y la revelación especial, que es esta, la de Cristo, la palabra escrita. Entonces, no hay excusa. Se ha escuchado de Jesús, hay películas de Jesús, mensajes, se predica, mensajeros, misioneros, por todo el mundo sale la palabra. Entonces, no hay excusa. Y dicen, pues habiendo conocido a Dios, siga. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, En otras palabras, rechazaron. sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios lo abandonó en la concupiscencia de sus corazones. Páreme ahí. Ellos abandonaron a Dios. No querían nada con Dios. Comenzaron a adorar lo creado. Hoy en día, ¿qué es lo que hace el hombre? No, ¿qué es lo que hace el hombre? Adorar lo que Levantan una imagen, una imagen de yeso. De madera. Y tú lo ves cargando ahí en España y en Latinoamérica, cargando una imagen, quebrándose la espalda, hermano. Oye, quebrándose la espalda. Y en la Constitución Católica tú ves que la gente prende en velones a una imagen de María, a un Cristo ahí crucificado, cuando Dios prohíbe todo eso, adorando la criatura. ¿Sabe lo que es eso? Rechazaron al creador para adorar lo creado. Entonces Dios lo abandona a ellos. Lo deja a su dispensa. Entonces automáticamente caen en el poder ¿de quién? del diablo. Del diablo. Y entonces comienzan a practicar actos lascivos, actos perversos, sexuales y toda clase de perversiones. Siga para que usted vea. De sus corazones la inmundicia, para que deshonraran su propio cuerpo entre sí. Esto cambiaron la verdad de Dios en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oiga esto, el 20. Por esto Dios, ¿qué? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Oiga, la homosexualidad es contra natura. 26. Contra naturaleza. Contra la naturaleza. Con lo que Dios ha establecido. Ellos abandonaron a Dios, entonces Dios lo entrega allá. El lesbianismo, entonces. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, oiga, Sexualismo. se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Oyó esto? Oye, esos pecados se practicaban en Egipto, se practicaban en Canaán, y hoy en día se practican también aquí, en estos tiempos.
En estos tiempos se practica hoy en día. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora haga lo que dice aquí. Oiga esto, 32. De Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 32. Versículo 32 dice así. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No es que le van a matar, como algunos predican, no hay que matarlo, no, no. Su retribución, su castigo, es la pena capital ante Dios. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice que son dignos de muerte, no que le vamos a caer atrás a matarlo, no, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la paga de su pecado, como para toda persona, la paga de su pecado es la muerte, el lago de fuego. El lago de fuego, el infierno definitivo. Eso está aquí, está claro. De que algunos países lo legalizan, lo han aprobado. Toda clase de pecado que se practicaba allá en la antigüedad en Egipto, en Canaán. Los hititas, los jebuseos, los gergeseos, toda esa gente que practicaba toda esa clase de pecado y que a nosotros como pueblo de Dios se nos prohíbe practicar esas cosas. Sabemos que dice la Biblia aquí que la paga del pecado aquí hablando es la muerte eterna en el lago de fuego. No es que le vamos a caer atrás para matarlo, no es que le vamos a hacer un juicio para matarlo, eso no es lo que está hablando. Como algunos están practicando por ahí. Lo que está diciendo es que ante Dios, el justo juicio de Dios, ellos merecen ser lanzados al infierno. Ir al lago de fuego. Como dice Apocalipsis 20:15. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado, fue lanzado al lago de fuego. ¿Será o fue? Fue. Vamos, lo voy a leer para más seguridad. Dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, toda aquella persona que practica todos sus actos de inmoralidad sexual, de violencia, todo eso que lo que leímos en Romanos 1, del 18 hasta el 32, dicen que merecen la pena capital de parte de Dios. Y los cananeos, los hititas, los gergeseos y toda esa gente practicaban esa clase de pecado. Entonces, sigamos. 4. La depravación en el libro. ¿Usted estaba leyendo usted? No, ya lo terminamos. Hermana Ludir, por favor. La 4. La depravación moral de los cananeos en ese tiempo demandó un juicio rápido. Un escritor de historia antigua ha dicho, ninguna otra nación ha rivalizado con los cananeos en la mezcla de sangre y libertinaje. Oye, eso, páreme ahí. Corrupción total. Estaban corrompidos totalmente. Su estado, como digo, llega un momento de maldad en el ser humano donde ya su estado es irreversible, sino que ya lo único que Dios tiene que hacer es borrarlo de la faz de la tierra. Observe. Yo creo que usted vaya a Apocalipsis conmigo para que usted vea algo. Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 20.
Para que usted vea hasta dónde llega un momento donde la maldad del hombre llega a tal grado, donde su estado es irreversible. Capítulo 9, versículo 20, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Amén. Y los otros hombres que no fueron... Con fuerza, varón, con fuerza. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hasta ahí. Sigue el 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Viendo todos los juicios de Dios en la gran tribulación y aún así se arrepintieron. Ok, se van a arrepentir mucha gente que conocieron de Dios, que se quedaron atrás, y gente que se van a arrepentir. Pero mucha multitud, una gran multitud no va a querer, aún viendo los juicios de Dios. Sigamos leyendo en el libro, por favor. Su vida fue tan inmunda que 1500 años después, en la malvada Roma, fueron condenadas sus prácticas. Páreme ahí. Quiere decir que después de 1500 años, Roma hizo un juicio y condenó a los cananeos por sus maldades. Esa gente estaba, aunque Roma también cayó en un estado de lasitud terrible. Pero fíjate, hablando de la corrupción, de la perversión que esa gente practicaba, en el por qué Dios determinó borrar de la faz de la tierra. Ahora viene otro punto. Todos esos pecados se están practicando hoy en día. Y siguen aumentando. Y siguen creciendo. Hermano, mire, le voy a decir algo. Fíjese una cosa. Dios, en el tiempo de Noé, vamos a coger este extracto social del tiempo de Noé para dar a entender este pensamiento. Dios duró 120 años tratando. Pero cuando el Espíritu Santo saque a la iglesia, hermano, esa gracia que usted hoy en día en la tierra, esa gracia no va a estar. El Espíritu Santo va a estar operando de una manera diferente con Israel, los 144,000, los 2 testigos. Pero esa gracia que usted ve hoy en día, hermano, no va a estar. Porque el tiempo de la gracia se va a acabar, y cuando el tiempo de la gracia se acabe, entra el tiempo de juicio. Así los Entonces, cristianos que ahora... le piden a Dios, entonces no los escuchan. Sí, no, Dios lo va a escuchar, pero va a ser difícil porque tú vas a tener que dar tu vida. La gente van a tener que dar su vida. Oiga esto, observe esto. Aquí viene un punto tremendo. Si ahora con el Espíritu Santo, en el tiempo la gente cae en depresión, la gente se desanima, la gente tiene lucha hasta para orar, la gente tiene lucha para ayunar, la gente tiene lucha para orar, para estudiar la Biblia, la gente tiene lucha para predicar. Imagínense cuando el Espíritu Santo saque a la iglesia de la tierra y la gracia, la dispensación de la gracia se acabe. Si ahora hay suicidio y muerte, con la gracia, con la misericordia y todo eso, imagínate cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, cuando Cristo dé la orden en el arrebatamiento, que la gracia se vaya. Otra palabra, que esa dispensación se quita, porque la dispensación de la gracia se acaba con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia está tomada, entonces el Espíritu Santo comienza a tratar directamente con Israel, los 144,000, y toda persona que reciba a Cristo en el tiempo de la gran tribulación va a tener que dar su vida. Va a haber un gran avivamiento, eso sí. Va a haber salvación, sí, pero van a tener que dar su vida. Y será difícil, porque el anticristo va a torturar al máximo. Con toda clase de tortura que tú no te puedes imaginar a las personas que se queden, que no reciban su marca. Por eso hay que entender esto bien. Hermanos, sigamos leyendo para que usted vea esto, de la situación de los cananeos. Sodoma, donde no podía encontrarse ni 10 hombres justos, fue un ejemplo de las ciudades de esa civilización. Páreme ahí, Sodoma. Hermano, Sodoma, como dije y repito otra vez, si usted estudia a profundidad la historia de Sodoma y Gomorra, fue Dios que bendijo Sodoma y Gomorra, Pero Sodoma y Gomorra se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, oye, aquí viene lo duro, cayeron en el estado de lasitud, de lascivia, lujuria, el homosexualismo, el lesbianismo. Esa gente estaba tan dado al pecado sexual, a la perversión sexual, que a los ángeles, hermano, los querían violar sexualmente.
Oiga esto, a los ángeles. Ya usted sabe si la situación estaba fea para ese pueblo. Desde los más pequeños. Como dice la palabra, que como le dijo Abraham al Señor, que si por lo menos hubieran 10 justos, nosotros ya hacía 10 personas, no había. No había. Estaban totalmente pervertidos. Entonces, entendamos que todos esos pecados, y Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Antes de la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que esto va a seguir aumentando. Y dice claramente que llegará un momento donde el hombre a lo malo le llamará bueno y a lo bueno le llamará malo. Entonces, estos son los tiempos que se están viviendo. Entonces, si en ese tiempo Dios exterminó pueblos y naciones y civilizaciones enteras y acabó con un mundo que solo 8 personas se salvaron, imagínate tú, por eso mucha gente no quiere escuchar esto. Hay que ser sincero, hermano, y hablar las cosas como son. Cuando Cristo venga en su segunda venida, serán tan fuertes que van a hacerle guerra a Jesús. Jesús va a acabar a matar más de 200 millones de soldados en el Almagedón. La sangre va a correr. Y Jesús Jesús viene a acabar con todo lo que se interponga contra su reino. Todo lo que se quiere levantar, Jesús lo va a acabar, lo va a aplastar, lo va a destruir. Y cuando Jesús se plante en Jerusalén, que se lleve a cabo el juicio de las naciones, todas las naciones que siguieron al anticristo, todas las personas que recibió la marca, van directo y en vivo para el lago de fuego. Porque Jesús va a determinar quién entra en el milenio y quién no entra. Y esto no lo dicen los pastores, por miedo. Esto no lo dicen porque no, es el Dios del vengativo. No, Él viene a acabar con el mal, con la maldad. Porque, ¿qué le dijo a Israel? Yo castigué su maldad. Dios castigará la maldad de esta civilización actual y futura. Dios la castigará. Y personalmente Él va a venir a poner orden en este manicomio llamado el planeta Tierra. Porque esto es un manicomio, ahora se ha convertido en un manicomio. Esto es una locura. Entonces, alguien tiene que venir a poner orden aquí. Y ese va a ser Jesús. Jesús es el que va a poner orden en este manicomio. Y el Señor, yo lo digo así mismo, el Señor viene a volar cabeza. Viene como Mesías guerrero. No diga eso, no, es así. Primeramente vino para morir por nosotros y darnos la oportunidad para salvarnos. Ahora viene como Mesías guerrero a imponer su justicia, a gobernar con vara de hierro. Le guste o no le gusten, Él viene a hacerlo. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y le amonesto a que viva por la palabra de Dios y que no haga lo que hicieron los egipcios y los cananeos, sino que obedezca la palabra de Dios y vive en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Nos quedamos en el número 5. Bendiciones. ¿Entendieron por qué, Malte?